Aquí está para expresar su punto de vista sobre los temas de interés en la vida pública de Querétaro, México y el mundo, nuestro querido Paul Hospital, a quien saludamos con enorme gusto. Paul, ¿cómo estás? Ay, pues aquí respirando adentro ya, ¿verdad? estoy muy bien. Le quiero decir a la gente que nos escucha, que está en el calorón, que vengan a saludarte aquí al estudio, porque caray, aquí está delicioso. Aquí está el diputado local Paul Hospital. Ay, si usted no, tomó un pues es que hace selfie con mucho él. calor Esto no es ahorita. cabina, esto es como spa, mi querido Paul. Aquí yo te veo muy relajado Hasta cada que andas por acá, ¿verdad? Ya voy a rejuvenecer de estar aquí contigo. ¿A qué le vamos a entrar hoy, Paul? Híjole, pues hablando de calores, también hay un calor político muy grande. A ver. Ahora un nuevo conflicto internacional, un conflicto diplomático que tenemos con Estados Unidos, otra vez. Nuestro Hoy el principal canciller socio comercial. Sí, ¿Hay sí. necesidad de eso, Paul? Pero fíjate que yo creo que hay dos formas de ver este asunto, ¿no? Y justamente lo traigo a colación porque hoy el canciller Marcelo Ebrard se va a reunir allá con los cónsules que están en Estados Unidos, justamente por este tema en el que nos metimos, pero no hay que olvidar el origen. A ver, había 4 norteamericanos en nuestro país, los secuestran, asesinan a 2 de ellos. Y a otros 2 los regresa el cártel del Golfo, ¿no? Dice, oigan, nos equivocamos, estos no eran, los regresan ilesos. Y entonces empieza toda una dinámica de debate desde Estados Unidos. Senadores republicanos le recriminan al presidente López Obrador que no es un país seguro. Ponen nuevas alertas para los norteamericanos de que no visiten México. Prácticamente creo que solamente Campeche y otro estado de la República. Sí, Yucatán será, ¿no? Capaz que en una de esas. Creo que sí, uno de esos y del se acabó. sur. Solamente esos no tienen un semáforo, digamos, de que las autoridades norteamericanas recomienden visitar México. Entonces, eso claro que nos impacta. Tú imagínate cuántos turistas y cuánta gente vive del turismo aquí en Querétaro y en todo el país. Así es. Entonces, el presidente López Obrador pues le empieza a contestar a los senadores dicen, déjennos entrar. Tenemos mucha inteligencia, tenemos a la DEA, al FBI, la milicia. Vamos entonces a poner a los cárteles mexicanos dentro de la lista de terroristas internacionales. Como si fueran ISIS, Al-Qaeda. Exactamente. Para justificar el entonces Estado Islámico, sí. venir, ¿no? Porque así como le hace Estados Unidos en el Medio Oriente y en otros lugares, que intervienen justamente porque es un tema de seguridad mundial, ¿no? Como esto de seguridad nacional, que luego hablamos mucho de eso, de seguridad mundial, lo cual le da el pretexto a Estados Unidos de intervenir. Y aquí, pues, pegamos el grito en el cielo. Así Y es. tiene en parte razón el presidente. Dice, a ver, espérame. Nosotros somos un país soberano. Tú no puedes meter tus fuerzas armadas aquí a combatir el crimen. Pero en ocasiones pasadas se han hecho, digamos, estos intercambios que además no han salido bien. Recordemos todo el tema de Rápido y Furioso, de las armas que mandaron de Estados Unidos aquí a los cárteles, que lo único que hicieron fue fortalecer a los cárteles, ¿no? Y además tampoco podemos decir que los lugares en donde ha intervenido el ejército norteamericano hoy viven mejor. Es correcto. Ese es un hecho. La verdad es que los resultados no han sido positivos. Entonces tiene un punto el presidente López Obrador de decir, oye, tú no puedes entrar aquí con tus fuerzas armadas, con tu investigación, con tus agentes, porque somos un Estado soberano y así empiezan las intervenciones. Y lo hemos visto en distintas etapas de la historia mundial. Pero también Estados Unidos dice, no es un lugar seguro. Siempre hay norteamericanos en México, es nuestro país vecino. Ahí transitan no solamente de turismo, sino de negocios. Y pues debemos de protegernos y déjennos ayudarles. Vamos a poner sobre un documento de trabajo la forma legal para ayudar, ¿no? Y el presidente es dice diferente, ¿no? Que decirte que te van a mandar al ejército. Pero ¿a qué voy con todo esto? Hoy podríamos hablar tú y yo, porque la verdad me quiero quedar aquí hasta las 3 de la tarde en el aire acondicionado. Más tarde si quieres, Pero Paul. podríamos hablar de este tema muchos días y mucho tiempo. Y yo creo que la magia del presidente es que justamente utiliza la mañanera para decirnos sobre qué hablar. Y en lugar de que estemos hablando de la tragedia que sucedió en Tamaulipas, de estos 2 norteamericanos que asesinaron y de los 100 mexicanos que matan todos los días. Sí, y de fin de semana traigo aquí el dato, mira, 238 asesinatos entre viernes, sábado y domingo, nada más, en todo el país. Casi 100 por día. 11 mujeres al día son asesinadas en este país. Dentro de esas cifras hubo 2 norteamericanos, que hay versiones encontradas de que si estaban comprando fentanilo, que si venían a una cirugía estética, en fin.
Pero hoy el presidente movió la discusión pública a que estemos hablando de la soberanía nacional, Sí. del orgullo de ser mexicanos, de la no intervención. Ahora inclusive estamos hablando de ir a hacer una campaña a Estados Unidos para que no voten por los republicanos en las próximas elecciones. Bueno, creo que en contra de estos dos republicanos, porque a ver, el presidente también tiene otros amigos republicanos. Uno dejó el poder hace un par de años, que era Donald Trump. Es decir, también es como selectivo en relación precisamente a sus amistades republicanas en Gringolandia, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy nos tiene metidos en este debate de si debemos de meternos o no en la política norteamericana, por ejemplo, ¿no? En las elecciones y en hacer una campaña en contra de los republicanos o de estos dos senadores o de todos los republicanos. Y ya estamos hablando de otras cosas. No estamos hablando también de la responsabilidad enorme que tiene Estados Unidos, y se dio una discusión muy buena en el Senado norteamericano de todas las armas que manda nuestro país. Es decir, de cómo los cárteles, que sí existen, que sí son un peligro de seguridad nacional para nosotros, se arman justamente por lo que llega de Estados Unidos. Y hay grandísimas armadoras norteamericanas que viven, y empresarios que viven muy bien, de fabricar armas para cárteles mexicanos. Sí, pero un tema que, en por Estados cierto, Unidos. está ya en litigio. La Cancillería demandó a muchísimas de estas armadoras porque justamente creen que la afectación que hemos tenido al poner la sangre y los muertos de este lado le ha ocasionado un daño muy fuerte a nuestro país. Y que lo sabe Estados Unidos, sí, porque tienen además un régimen fiscal en donde ellos pagan impuestos, en donde ellos tienen todos los permisos para crear estas armas que terminan en manos de los cárteles mexicanos, que terminan asesinando 100 personas al día, como lo decías ahorita. Entonces, esa debe de ser la discusión real. Pero el presidente, en esta narrativa discursiva, y que el otro día, por cierto, hay Animal Político, que hay que darle todo el respaldo público porque es del gremio periodista, le dijo: es que ustedes no van a poner la agenda la pongo yo, y ustedes periodistas tienen sus temas, pero los temas aquí los pongo yo. Claro, es que es esa la narrativa. Y deberíamos estar hablando de cómo combatir estos 100 homicidios que hay todos los días, cómo combatir que ya no asesinen una sola mujer en lugar de 11 todos los días en nuestro país, en lugar de estar pensando si hacemos campañas en Estados Unidos para que gane el Partido Demócrata o que pierda el Partido Republicano. Oye, ¿no? viraste en el análisis que nos estabas compartiendo ahorita. Cuando te escuché decir que el presidente algo de razón tenía en lo que decía, dije, no vaya a terminar Paul diciendo que está bien la estrategia de abrazos y no balazos y no sé cuántas cosas. Pero bueno, está bien. No, a lo que voy es que justamente en los noticieros, en los programas de opinión, en fin, en las columnas, en los periódicos, hoy estamos leyendo sobre esta narrativa del presidente. Logró cambiar el foco. ¿Qué fue lo grave y por qué Estados Unidos puso el punto en la I? Que asesinaron a 2 norteamericanos. Sí. Y también me molesta mucho que hay gente en México hiper escandalizada con este caso, porque eran 2 norteamericanos. Cuando hay otros 98 mexicanos que mataron el mismo día, ¿no? O como le ha pasado, por ejemplo, a centroamericanos que cruzan por nuestro país y que han sido casos espeluznantes. En fin, Paul, se nos está agotando el tiempo, como siempre. Te agradezco mucho por aportarle. No, tú aquí quédate. Yo aquí le sigo, pero que tú aquí nos acompañas. Nada más que te traes el latte frío y los mocas frappés aquí. ¿No? Hay que defender la soberanía nacional, hay que defender, sí, a nuestro país, la no intervención, pero hay que ser también muy congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Gracias, como siempre, por el hospital. Muchas gracias. 1:00 p.m. ya con 48 minutos. RR Noticias.